Para el inciso A tenemos la función f con respecto a x, que es igual a 9x al cubo más 6x. Antes de comenzar a derivar esta función, vamos a identificar quién es la variable independiente en este caso. En este caso, la variable independiente es x. Por lo tanto, vamos a tener que derivar nuestra función con respecto a esa variable. ¿Por qué? Porque nuestra función está en función de esa variable. La derivada va a ser de la siguiente manera. La derivada de f con respecto a x va a ser igual a la derivada de la expresión 9x al cubo más 6x con respecto a la variable independiente x. Como estos términos se están sumando, cada uno de esos términos se va a tener que derivar por separado. O sea, así. Escribo otra vez, la derivada de f con respecto a x va a ser igual a derivar cada término con respecto a x. Derivar 9x al cubo más derivar 6x. La derivada de f con respecto a x va a ser igual a... Para poder derivar esto, voy a tener que aplicar la fórmula de derivación, que es esta. La derivada de una expresión constante que multiplica a una variable independiente que está siendo elevado a un cierto exponente. Su derivada es igual a multiplicar ese valor constante, o sea, el coeficiente de esa variable independiente, por el exponente de dicha variable, en este caso representado con n. Y seguido de la variable independiente, en donde la variable independiente llevará un exponente restado en 1. Lo escribo aquí. El coeficiente en este caso es 9. Este coeficiente 9 se va a multiplicar con el exponente de esta x, 3. Lo multiplico de una vez. 9 por 3 son 27. Y al exponente que tiene x, en este caso que es 3, le quito una unidad, se vuelve 2. 27x al cuadrado es la derivada de 9x a la tercera. Y ahora la derivada para este caso va a ser más, aquí el valor constante es el coeficiente 6. Y este coeficiente 6 se va a multiplicar con el exponente de esta x. Esta x tiene un exponente 1, entonces va a ser 6 por 1 son 6. Ahora, al exponente de esta x le voy a tener que restar una unidad. Como aquí es 1, al quitarle una unidad se vuelve 0. Entonces va a ser x a las 0 potencias, pero x a las 0 potencias es 1. Entonces escribiría aquí 1. Ese 1 se multiplicaría con el 6 y el producto final sería 6 por 1 son 6. Por lo tanto, aquí quedaría 6 al final. Entonces, la derivada de f con respecto a x es esta expresión. Esto es para el inciso A. En el inciso B tenemos la función f con respecto a y. Bien, para derivar esta función vamos a tener que identificar la variable independiente aquí. La variable independiente aquí es y. Entonces vamos a tener que derivar esta función con respecto a y. La derivada de f con respecto a y va a ser igual a la derivada de esta expresión con respecto a y. Escribo todo esto, 7 cuartos por y a la cuarta menos 3 medios por y a la segunda. Aquí tengo una resta de dos términos. Cada uno de estos términos va a llevar esta expresión de derivación. Escribo la derivada de f con respecto a y va a ser igual a, escribo el término 7 cuartos de y a la cuarta con respecto a y, menos la derivada de 3 medios de y a la segunda con respecto a y. La derivada va a ser así. Su resultado va a ser
multiplicar este coeficiente 7 cuartos por el exponente de y. En este caso el exponente de y es 4. 7 cuartos por 4 es 7. Y el exponente de y pierde una unidad, se vuelve 3. Menos, ahora, 3 medios va a multiplicar al exponente de y. El exponente de y en este caso es 2. 3 medios por 2 es 3. Y como lleva un signo negativo va a ser menos 3y. Ahora, el exponente de y, que es 2, le quito una unidad y queda en 1. Simplemente va a quedar y. Entonces, esta expresión representa a la derivada de la función para el inciso B. Para el inciso C tenemos la función g con respecto a x. Identificamos la variable independiente aquí. La variable independiente es x. Entonces vamos a tener que derivar esta función con respecto a x. Escribo g, la derivada de g con respecto a x va a ser igual a, como aquí tengo una suma de dos términos, cada término lo voy a tener que derivar con respecto a la variable x. Escribo 5 séptimos de x a la cuarta, más la derivada con respecto a x de 6 quintos de x al cubo. Entonces, la derivada de la función g con respecto a x va a ser 5 séptimos, lo voy a multiplicar por el exponente de x, que es 4. 5 séptimos por 4 va a ser 20 séptimos. Y el exponente de esta x le voy a quitar una unidad. Va a pasar de 4 a 3. Más, ahora multiplico 6 quintos por el exponente de la x, que es 3. 6 quintos por 3 es 18 quintos. Y el exponente de esta x, que es 3, le quito una unidad. Se vuelve 2. Y esta expresión representa a la derivada para la función del inciso C. En el inciso D tenemos la función h con respecto a r. En este caso, la variable independiente es r. Voy a tener que derivar esta función con respecto a r. Pero antes voy a tener que expresar estos radicales como exponentes. Escribo la función h con respecto a r va a ser igual a aquí. Esto lo voy a expresar en forma de exponente, este radical. Y va a quedar r, y su exponente de esta r va a ser la división del exponente 6 entre el índice del radical. O sea, va a ser 6 entre 3 es igual a 2. Por lo tanto, el exponente de esta r va a ser 2. O sea, este radical se puede expresar así en forma de potencia. Más, voy a expresar este radical en forma de potencia. Va a ser r y su exponente va a ser, aquí tiene un exponente 1, pero generalmente no se anota. Escribo ese 1 y ese exponente de esta r se va a dividir entre el índice del radical, que en este caso es 5. Lo escribo así. Por lo tanto, este radical se puede expresar en forma de potencia de esta manera. La derivada de h con respecto a la variable independiente r va a ser la derivada de esta expresión. Escribo la expresión con respecto a la variable independiente r. Aquí, como tengo una suma de dos expresiones, o sea, de dos términos, cada uno lo puedo derivar de forma individual, de forma separada. Así, voy a tener que derivar a r cuadrada con respecto a la variable independiente r, más la derivada de r elevado a la 1/5 con respecto a la variable independiente r. La función h, su derivada con respecto a r va a ser igual a, aquí tengo un coeficiente 1, pero generalmente no lo anotan.
este 1 se va a multiplicar con el exponente de r. Entonces va a ser 1 por 2, va a ser 2. Y el exponente de esta r, que es 2, se le va a tener que quitar una unidad y va a quedar en 1. Más, ahora, aquí hay un coeficiente 1. Ese coeficiente 1 se va a multiplicar por el exponente de esta r. 1 por un quinto es un quinto. Por eso va a quedar un quinto. Y aquí, esta r, a su exponente un quinto, le voy a tener que quitar una unidad. Le voy a tener que restar una unidad. Y va a quedar un quinto menos 1, va a quedar menos 4 quintos. Esta expresión representa a la derivada de la función h con respecto a r para el inciso D. En el inciso E tenemos la función f con respecto a x. Identificamos quién es la variable independiente aquí. En este caso es x. Por lo tanto, vamos a tener que derivar esta función con respecto a x. Pero antes vamos a tener que hacer unos pequeños ajustes en nuestra expresión. Voy a subir x a la tercera. Va a pasar arriba en el numerador. Pasará entonces con exponente negativo. Y va a quedar 11 cuartos multiplicando a x elevado a la menos 3. Esto es por las propiedades de los exponentes. En este caso, si yo tengo un exponente positivo abajo, al pasarlo arriba, al moverlo hacia arriba en el numerador, su exponente pasará con signo negativo. Ahora esta x lo voy a pasar arriba. Esta x tiene un exponente 1. Al moverlo arriba se vuelve negativo. O sea, va a ser menos 7 novenos multiplicando a x elevado a la menos 1. Aquí no alteré nada, sigue siendo la misma función, nada más que tiene una forma diferente, pero sigue representando a la misma función. La derivada de f con respecto a x va a ser igual a, en este caso lo voy a tener que derivar con respecto a x. Lo voy a escribir así: 11 cuartos multiplicando a x elevado a la menos 3 menos 7 novenos de x elevado a la menos 1. Como aquí tengo una resta de dos términos, cada término se va a tener que separar así. O sea, cada uno va a llevar su propio signo de derivación. 11 cuartos multiplicando a x a la menos 3 menos la derivada de 7 novenos de x a la menos 1. El resultado de esta derivación para esta función de f con respecto a x va a ser así. Este coeficiente 11 cuartos lo voy a tener que multiplicar por el exponente de x, que es menos 3 en este caso. Entonces, 11 cuartos por menos 3 es menos 33 cuartos, multiplicando a x elevado. Ahora, este menos 3, al restarle menos 1, menos 3 menos 1 es menos 4. Menos, ahora la derivada de esta parte, 7 novenos multiplicando a menos 1 es, en este caso, negativo. Su producto llevará un signo negativo. Y el resultado numérico va a ser menos 7 novenos. Entonces lo escribo, menos 7 novenos. Y el exponente de esta x, que es menos 1, al quitarle menos 1 se vuelve menos 2. La derivada de f con respecto a x va a ser igual a menos 33 cuartos de x elevado a la menos 4. Aquí el signo va a ser menos por menos más, va a ser más 7 novenos de x elevado a la menos 2. Y esta expresión representa a la derivada de nuestra función para el inciso E.